existían situaciones objetivamente injustas. Digo, esto no se trata de quitarle derechos a nadie, sino de tratar de adecuar la normativa laboral que tenemos a situaciones actuales. La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, preveía una sanción de 3 salarios, mucha plata, de 3 salarios, para el caso de que no se entregaran los certificados de trabajo. Obviamente que nadie está en contra de la entrega de certificados de trabajo, pero se había convertido eso en una trampa porque cualquier empresa para poder cumplir con esa obligación no le alcanzaba con la emisión del certificado de trabajo, o sea, no alcanzaba haber pagado los aportes, haber emitido certificado, gastar en la certificación, sea notarial o sea en el banco, y ponerlos a disposición. Había que no solo mandar la carta documento avisándole al empleador que estaban a su disposición, sino que además de todo eso, la jurisprudencia exigía la consignación judicial de esos certificados, en algo que realmente no tiene hoy ninguna utilidad práctica, todo ese procedimiento burocrático, porque cualquier persona puede acceder a sus aportes, a su certificado de trabajo de manera electrónica, con lo cual estábamos con una multa muy gravosa para las empresas que la tienen que afrontar y sin que tenga ninguna finalidad real digo, detrás de esa sanción, ¿no? Esto tiene que ver con un desajuste temporal entre esas normas laborales y la realidad que nos ocupan. La ley de contrato de trabajo tiene sus años. Obviamente que hay algunas cuestiones que se mantienen, digo, en su tronco normativo, pero sin duda que existen muchas cuestiones que deben ser ayornadas y entre ellas me parece que el avance en la derogación de todas estas multas apunta hacia un buen lugar. Lo mismo digo respecto de las multas por el trabajo negro. Ninguno de nosotros tiene ninguna duda que el trabajo debe ser registrado, que el trabajo debe ser formal, y hacia eso apunta esta ley. Pero la realidad es que se dan con la aplicación de la ley 24.013 y con la aplicación de la 25.323, se daban distintas situaciones que probablemente no habían sido la intención del legislador cuando sancionaron estos cuerpos normativos, pero por ejemplo teníamos casos reales que conocemos de personas que después de años de estar facturando sin ningún inconveniente, en algún momento cuando se terminaba esa relación, intimaban porque se consideraban empleados y a partir de ahí se consideraba una situación de despido indirecto y a partir de ahí la jurisprudencia trataba a esas personas como si fueran empleados totalmente en negro, a pesar de que estaban inscritos en AFIP, a pesar de que pagaban sus aportes o su monotributo o su aporte por autónomos, a pesar de que el pago fuera bancarizado, a pesar de que facturara por ahí para otras personas. Bueno, la jurisprudencia a esas personas las consideraba un trabajador en negro con absoluta informalidad. Entonces, a partir de ahí, y en un trato totalmente, digo, injusto porque había situaciones en esas personas que facturaban, de profesionales, digo, no estamos hablando de personas sin instrucción, que no entendían. Tomo esta acá, que la primera que estamos viendo, la modificación de la ley de contrato de trabajo, que me parece un aspecto esencial que tiene que ver con esto que charlábamos recién. Históricamente la ley de contrato de trabajo no se aplicaba, y como actualmente ocurre, digo, no se aplicaba tanto a la administración pública como al personal de servicios domésticos. Cada uno de estos regímenes tiene su propio régimen jurídico. Luego se incorporó como exclusión también a los trabajadores agrarios y ahora se incorpora un nuevo inciso donde se aclara que la ley de contrato de trabajo no se va a aplicar a las contrataciones de obras y servicios. Esto es al contrato de locación de obra o locación de servicios, los que se van a regir por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto que parece una cuestión por ahí académica tiene muchísimas implicancias prácticas, porque se daban muchísimas situaciones de casos, como el que les comentaba recién, de personas que eran contratadas bajo un formato de locación de servicios, pero la jurisprudencia, perdón, por una norma que contenía el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ahora también fue modificado, presumía que eso era una relación laboral. La ley establecía que ante la existencia de la prestación del servicio, lo cual obviamente nunca era negado porque el servicio estaba facturado,
la jurisprudencia entendía que, que esa relación era laboral y era una carga de la empresa o del demandado demostrar que eso no era así. La realidad es que la inmensa mayoría de todas las situaciones terminaban con condenas. Algunas de estas en situaciones totalmente absurdas. Nosotros hemos tenido casos de profesionales, no solo profesionales en general, sino hasta profesionales del derecho, ex gerentes de empresa que luego de haber estado años facturando, eh, planteaban, digo, situaciones como esta, ¿no? O sea, asesores, perdón, de empresas que en un momento se consideraban despedidos, abogados con formación y demás. Pero bueno, en esto la ley viene a poner algún orden y deja fuera la ley de contrato de trabajo aquellas relaciones que deben regirse por el Código Civil y Comercial. O sea, no es que no vayan a tener protección, pero van a tener la protección contractual que el Código Civil le otorga a los contratantes en igualdad de condiciones, digo. No van a tener un marco normativo como la ley de contrato de trabajo, que tiene una serie de normas que protegen lo que en derecho se conoce como la hiposuficiencia negocial del trabajador, y que está bien que esa digo, disparidad de la ley de contrato de trabajo exista, porque muchísimas veces los trabajadores no están en igualdad de condiciones que sus empleadores. No hay discusión al respecto. Lo que sí pareciera injusto que se trate bajo esa normativa general a situaciones que no deberían estar ahí, sino como ahora lo establece la ley en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación. Y volver a remarcar que lo que busca y el espíritu que busca esto es un poco dar algo de equidad, ¿no? A lo que es no solamente la defensa de los derechos de los trabajadores, en lo cual lamentablemente en los últimos años se produjo un abuso, ¿sí? Creo que en este objetivo de defender los derechos laborales, nos fuimos llegando a una simetría, ¿no? Bueno, que puso tantas trabas, pero tanta cantidad de trabas que terminó generando lo que se considera la industria del juicio, ¿no? Creo que hoy es mucho más productivo y mucho más rentable hacer juicios que sostener una relación laboral a lo largo del tiempo, y esto, bueno, ha generado lo que es la caída del desarrollo productivo de nuestro país. Es así, y de hecho, más de una vez uno escucha, ¿no? Nadie toma un empleado Para para no despedirlo, pagar, por para supuesto. despedirlo, digo, para tener un conflicto y demás, pero, y no se trata de eso, sino se trata de tener un cuerpo, digo, normativo adecuado a las necesidades, pero sin que existan abusos de ninguna de las partes, y la verdad que, bueno, en esa línea me parece que va la ley. Bien. Vinculado con eso, el artículo 90 de la ley de bases modifica un tema que tiene que ver con la responsabilidad solidaria. Yo recién les comentaba que para la jurisprudencia, un trabajador que estuvo facturando, inscripto en AFIP, que cobraba bancarizado y demás, en definitiva, perdón, un prestador de ese servicio, en definitiva la jurisprudencia lo consideraba como un empleado totalmente negro cuando entendía que había una relación laboral. Bueno, una situación parecida a esa se da respecto de la responsabilidad solidaria. La ley de contrato de trabajo establece la solidaridad en distintas situaciones, y está bien de vuelta que así sea, porque con eso se evitan situaciones de fraude y demás. Ahora, existe un fallo plenario de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, donde la jurisprudencia entendió que un trabajador que estaba registrado a nombre de una contratista, y como no estaba registrado a nombre de la empresa principal, y la Cámara entendió que él era empleado de la empresa principal porque era quien se beneficiaba con sus servicios y demás, de vuelta, a pesar de estar debidamente registrado, a pesar de que se le hicieron los aportes y a pesar de todo eso, la jurisprudencia entendió con carácter de fallo plenario en Capital Federal, obligatorio, diríamos, para los 80 juzgados laborales, que se trataba de un trabajador en negro y que por ende resultaban de aplicación las multas de la 24.013. Este es otro ejemplo más de cómo la previsión del legislador en su momento de combatir el trabajo en negro, la verdad que acá se ve totalmente desfasada, porque en este caso no había un trabajador en negro, estaba registrado, se pagaban los aportes, pero eso se pagaba a través de una empresa
Y la jurisprudencia de la Cámara entendió que el empleador formal o real era otro. Podemos discutir el tema todo el tiempo que sea necesario, pero lo que no podemos discutir es que ese trabajador tenía sus aportes. Entonces, obligar, por un lado, premiarlo, entre comillas, digo, con una multa cuando él estuvo en blanco, estuvo RT, estuvo sus aportes y demás, pareciera que no tiene mucho sentido. Y además, castigar a la empresa a pagar como si fuera una relación laboral en negro a un trabajador de vuelta que tuvo cobertura de obra social, de RT, que tuvo sus aportes y demás, tampoco pareciera, ¿no? Resistir demasiado análisis. Pero bueno, esa situación, hasta esta modificación de la ley, estaba vigente y estuvo vigente desde el año 2010 que se dicta este fallo plenario en Capital Federal.